Presidente, muchas gracias por recibirnos con esta entrevista para la hora. Sabemos que tenemos poco tiempo y nos gustaría empezar desde ya. ¿Le parece? Por favor. Gracias, presidente. Usted recibió el 20 de agosto de 2023 un mandato de la población que hasta ahora no se ha materializado. La gente reconoce su honradez, pero eso en el día a día, pues todavía no se han visto esos cambios. Quería preguntarle cómo se explica entonces esa ausencia de cambios y qué piensa hacer usted para cumplir con ese mandato que le encomendaron los votantes. A ver, vamos a ver ausencia de cambios. Puestos de salud, nosotros llevamos 24 inaugurados en 1 año y medio contra 4 del gobierno anterior. Escuelas, nosotros llevamos más de 15,000 escuelas remozadas en año y medio frente a 4,000 remozadas el año anterior. La economía va creciendo, tenemos un aumento de la inversión en este primer trimestre de 15% más del 15% referente al año anterior. Las calificadoras de crédito internacional nos han cada vez mejorado los prospectos y nos están inclusive subiendo de categorías. Estamos en condiciones de alcanzar ya dentro de poco la categoría que nos permite optar a tener créditos con tasas mucho más accesibles y atraer inversión, sobre todo mucho más fácilmente. Hemos en todos los índices internacionales sobre democracia, sobre derechos humanos, hemos saltado sobre transparencia y corrupción, hemos saltado puestos, no mejorado 1 o 2, sino hemos mejorado muchos. Se reconoce internacionalmente y nacionalmente la libertad de expresión que hay. Entonces, cuando usted dice que no hay cambios, ¿a qué se refiere? Nosotros sabemos que hay un montón de cambios que todavía se tienen que hacer, pero siempre fuimos muy claros en decir que 500 años de marginación y exclusión o 30 años de asalto corrupto al poder han generado una serie de problemas que efectivamente cuesta resolver de la noche a la mañana. Y nosotros, desafortunadamente, no tenemos varita mágica. Podemos avanzar en la medida en que tenemos recursos y en la medida en que esos recursos nos permiten ir llenando de manera gradual esas brechas históricas, como en los puestos de salud o los hospitales que estamos construyendo, que ahorita ya el de Sololá vamos a terminar de la construcción física a finales de este año, ya solo nos va a faltar equiparlo, el de Chiquimula está avanzando y así sucesivamente. Entonces yo diría que depende un poco de a qué se refiere esa pregunta, porque lo que hemos tenido claramente es un proceso donde estamos sentando las bases de una transformación que tiene que ser sostenida. No es en vano que por eso estemos insistiendo tanto en la necesidad de retomar todos los proyectos estratégicos del país. Proyectos que deberían haber sido tomados hace 30, 40 años, como la ampliación de los puertos, como no haber permitido que el tren desapareciera, como haber empezado a visualizar la necesidad de tener sistemas de transporte masivo y hacer algo para que se realizaran en la ciudad capital o trabajar en los aeropuertos. Nosotros empezamos la ampliación del puerto Quetzal, que es algo que debería haberse empezado hace tantos años. Estamos retomando todo el sistema de ferrocarril para poner ferrocarril de carga y restablecer esos corredores logísticos tan necesarios para la economía del país. Estamos empezando en la construcción del metro de la ciudad de Guatemala. Estamos haciendo la reforma y la recuperación de todos los aeródromos que estamos haciendo en el país. Y esos son cambios que no son cambios de 2 años. Esos son cambios que implican proyectar al país a generar el tipo de infraestructura que se va a necesitar para poder seguir adelante y que tiene una vigencia de 30 años o más. Presidente, ahora precisamente usted mencionaba algo bien interesante, decía que no tiene una varita mágica,
No obstante, ¿qué le responde usted a quienes esperaban o tenían mayores expectativas de lo que usted iba a empezar a hacer en el país? Bueno, ¿querían más salud? Miren, cuenten el número de puestos de salud. Cuenten el hecho, por ejemplo, de que por primera vez en muchos años tenemos todo el sistema de salud con abastecimiento de medicinas. Antes eso no era así. Hoy usted va al hospital, la diagnostican, la recetan y además ahí para lo que necesite le dan sus cosas. Mire las escuelas. Mire lo que estamos invirtiendo. Estamos invirtiendo, ¿cuándo fue? Esta semana empezamos el reclutamiento de 12,000 nuevos maestros. Y más otros 5,000 que van a venir para las tutorías que se crearon por el retraso actual. Entonces, cuando usted dice que no hay cambios, ¿a qué se refiere? Porque los cambios están. Salvo que usted esperara que de la noche a la mañana todo se transformara y que todo empezara a funcionar como el país que siempre hubiéramos querido hacer. Lo estamos haciendo gradualmente, todos juntos, con pruebas concretas y tangibles. Esos puestos de salud están ahí. Son 24. Esas escuelas remozadas están ahí. Son más de 15,000. Cuando usted dice que no hay cambios, ¿a qué se refiere? Yo le preguntaba porque precisamente en muchos de los videos que usted sube, hay algunas personas que comentan precisamente eso, que tenían altas expectativas y esos cambios que esperaban ver no se han materializado. Bueno, mire, evidentemente yo también quisiera, por ejemplo, en este momento tener solucionado el tema del puerto. Nosotros recibimos, y en general es bueno el ejemplo del puerto porque lo que hace es que retoma el ejemplo de cómo recibimos el Estado. Que es algo histórico. Pues, claro, nosotros ahorita vemos y tenemos en el puerto Quetzal, hay un problema de un cuello de botella que tiene a más de 30 naves que están importando o exportando en medio del océano en un cuello de botella que es completamente oneroso para el país en términos del costo que da, el aumento para los importadores, para los exportadores, que luego se refleja en el costo. Es decir, es algo que realmente es negativo para la economía del país. Ahora, nosotros no podemos resolver eso en 1 año y medio, cuando es un problema que viene acumulándose desde los últimos 30 años. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado las medidas para comenzar a resolverlo. Para comenzar a resolverlo hay que empezar primero por ampliar el puerto, crear nuevas dársenas. Y esos son proyectos que son muy complicados, que toman mucho tiempo porque en general la construcción de un puerto o el restablecimiento de un ferrocarril son proyectos que toman tiempo. La construcción de un hospital toma varios años. Entonces, a la gente que dice que tenían expectativas, yo entiendo, porque yo también quisiera que hubiéramos logrado, por ejemplo, tenemos un problema en Guatemala de 60% de población que vive en la pobreza. Si en mí estuviera, hubiéramos sacado ya a la gente de la pobreza por un decreto. Pero la pobreza no se resuelve con un decreto. Se resuelve invirtiendo en la economía, se resuelve generando puestos de trabajo, se resuelve creando condiciones para que la gente pueda encontrar más oportunidades para ser empresarios. Y eso lo estamos haciendo. Estamos poniendo créditos para los pequeños y medianos empresarios, estamos invirtiendo en todas esas cosas. Entonces, todo eso es lo que genera, lo que va generando el cambio. Presidente, digamos, si hoy fuera el 14 de enero de 2028 y se acabara su mandato, ¿usted siente que sí cumplió con lo que le fue encomendado por la población? Yo creo que vamos a ponernos a ver y vamos a darnos cuenta que vamos a tener muchas cosas que la gente estaba pidiendo. Vamos a tener varios hospitales nuevos. Y haga usted la cuenta cuántos hospitales construyeron. Uno, el gobierno anterior, el que estaba antes, creo que ninguno. Y nosotros vamos a dejar 3 hospitales o 4 construidos. Vamos a dejar todas las escuelas del país remozadas.
Vamos a empezar a construir, vamos a dejar, tenemos programados 10 institutos que estamos. Vamos a haber comenzado la recuperación de toda la infraestructura estratégica. Yo no tengo bola de cristal y no sé qué es lo que va a pasar de aquí hasta entonces, pero si todo sigue, vamos a tener los resultados. Ahora, ¿qué no voy a haber resuelto? No voy a haber resuelto el problema del 60% de la pobreza, porque eso no se puede resolver en el margen de un gobierno. No voy a haber resuelto todos los problemas vamos a haber alcanzado la electrificación para toda la población. Vamos a haber aumentado toda la cobertura. O sea que sí, yo sí creo. Y sobre todo, vamos a haber demostrado que se puede construir obras al mismo tiempo con un gobierno que opera en contra de la corrupción. Eso me lleva al siguiente paso y es, tras ver todo lo ocurrido, está claro que la fiscal Consuelo Porras va a terminar su periodo al frente del MP, pero quería preguntarle cuál debería ser entonces ese plan de renovación para la institución. Bueno, mire, no sabemos si va a terminar o no, porque nosotros tenemos en el Congreso de la República una iniciativa, hemos presentado una iniciativa que si el Congreso de la República la aprueba nos permitiría ejercer la potestad para sacarla de ahí, pero eso depende del Congreso. Si el Congreso no actúa y ella termina su mandato, es claro que voy a ser yo como presidente de la República quien va a escoger al próximo o la próxima fiscal. Y es claro que la tarea del próximo o la próxima fiscal tiene que ser una tarea de recuperación del Ministerio Público para ponerlo al servicio de una justicia que tiene que ser objetiva, que tiene que ser ecuánime, que tiene que estar blindada ante los intereses espurios que son los que controlan ahora a la institución, que son intereses que se han desarrollado durante mucho tiempo y son los que han puesto a un ministerio público dedicado a hacer una criminalización de personas, de defensores de derechos humanos, de la democracia, un ministerio público que sirve a estructuras de impunidad y no a la justicia. Un ministerio público que está encabezado con una persona que internacionalmente es considerada proscrita, que no puede viajar, no puede entrar a muchos países, porque se considera que esta persona es un factor de contribución a la corrupción. Entonces, evidentemente la persona que quede electa a la que yo elija va a ser una persona que va a recibir un mandato para volver a establecer un sistema de justicia en donde la fiscalía efectivamente cumpla con las funciones que tiene establecidas en la ley y no que se ponga al servicio de ningún tipo de poder criminal o espurio. Usted mencionaba el papel del Congreso en esta iniciativa que presentaron para la reforma del Ministerio Público, pero ¿cree usted que con este Congreso, y le hago la pregunta también con el oficialismo, que pues hay un grupo que se sale y se nombra raíces, ¿cree que sí tienen la unidad para lograr esos cambios? Mire, nosotros llegamos al Congreso de la República con una bancada minoritaria de 23 personas, que sobre un total de 160 miembros del Congreso. Es en todo caso una minoría. Desde el comienzo, nosotros hemos tenido claro que las posibilidades de promover la agenda de transformación que se requiere y que el Ejecutivo necesita para poder avanzar los objetivos de modernización, de combate a la corrupción que estamos buscando, requiere un trabajo para generar consensos entre los distintos grupos. Y es un Congreso particularmente, no estamos en minoría, es un Congreso pulverizado, donde no solo hay muchos partidos políticos, sino que estos partidos políticos en general tienen 2 o a veces más facciones, y esas son las que se recomponen. El año pasado tuvimos un año en donde se logró la aprobación de legislación importante, como la ley de competencia, por ejemplo, como la ley de infraestructura básica,
que son leyes que se requieren precisamente para avanzar. Este primer semestre ha sido poco productivo. Confiamos que la segunda sesión de este año del Congreso sea más productiva alrededor de las leyes de modernización y el paquete de combate a la corrupción que nosotros tenemos colocados ahí. Pero, nosotros, a pesar de que ahora, digamos, hay dos grupos, el grupo original de Semilla tiene dos grupos, el grupo Semilla y el grupo Raíces, la bancada de gobierno es Semilla, la bancada del grupo Raíces se mantiene claramente en apoyo al Ejecutivo. Entonces, el número de votos con los que cuenta el Ejecutivo no varía, porque seguimos teniendo 23 votos en el Congreso de la República, esta vez en dos grupos, en donde hay un grupo que lucha por su propia identidad, y el reto sigue siendo el mismo. Y ahora que menciona eso, quería preguntarle, ¿usted no sintió como una traición que un grupo saliera de Semilla y se nombrara Raíces, ahora que lo menciona? ¿No lo sintió como tal? No, porque el grupo lo que ha manifestado es que el grupo, y lo ha hecho públicamente, sigue apoyando al gobierno y a la agenda y a la legislación del gobierno, del Ejecutivo. Y hablando precisamente de eso, ¿le ha dolido tal vez que algunos de estos integrantes del Congreso tal vez tengan una mayor lealtad incluso a personajes como Luis Aguirre? ¿Cómo siente usted eso? Eso lo vamos a medir en productos. Eso lo tenemos que medir en dónde se van a posicionar a la hora de aprobar las leyes. Y ahorita la prueba es que ellos han manifestado que siguen siendo parte del bloque oficial y que van a estar apoyando todas las leyes, y esperamos ver ese comportamiento. ¿Y usted ha visto cómo se han comportado en el Congreso? Porque recientemente estaban presentando una moción para la ciudadanía de deportistas, y ahí se vio como una división entre el grupo original de Semilla y el de Raíces, donde votaron distinto. Mire, el gobierno tiene una agenda estratégica. En esa agenda estratégica están temas de reconstrucción, de modernización, de agenda económica, de lucha contra la corrupción, etc. Hay temas, como por ejemplo donde el gobierno no tiene una posición fijada y entonces los dos grupos pueden discrepar porque no es un tema del Ejecutivo. La agenda del Ejecutivo es muy clara y son un paquete de leyes que van alrededor de ese tema. No sobre todo tema tenemos una posición determinada. Quería preguntarle, ya pasando a otro tema. En Guatemala se habla mucho de la justicia de péndulos. Usted ha dicho que no quiere péndulos, donde se habla de que a veces se favorece a un grupo y luego se favorece al otro. Entonces, ¿qué se puede evitar la justicia de esos péndulos? ¿O cómo ve usted este tema de los péndulos en Guatemala? Mire, tenemos que ponerle fin a esa oscilación pendular en donde la percepción es que la justicia es ejercida a favor de un grupo o en contra de un grupo. Este Ministerio Público es un ejemplo perfecto de una justicia que se dedica a perseguir y a criminalizar a las personas por motivaciones políticas, ideológicas o espurias, inclusive lo que es peor. Es con eso con lo que hay que terminar. Cuando usted me preguntaba cómo hay que reformar el Ministerio Público, es precisamente terminando con esa oscilación pendular. La justicia, el Ministerio Público, las Cortes, tienen que estar al servicio de principios de justicia que están claramente establecidos en nuestra Constitución, en las leyes de la República. Lo que pasa es que esta es lo que precisamente ha sido desvirtuado por esa manipulación interesada del sistema de justicia, y con eso es con lo que hay que terminar. Y eso quiere decir que hay que tener muy claro que la próxima fiscal general deben ser personas cuyo compromiso es con cortar el movimiento pendular y recuperar un ejercicio objetivo, ecuánime, de acuerdo a derecho
y no al servicio de ningún interés externo de la justicia. Sin embargo, sí estamos claros en que debe existir esa rendición de cuentas. Según usted, ¿cómo ve usted de quiénes deben de rendir cuentas entre el poder y la sociedad? La rendición de cuentas es un principio fundamental y el sistema de justicia está establecido para juzgar a quienes cometen algún tipo de infracción. Eso es lo que, sin duda, tiene que seguir rigiendo el sistema. Si no, no estamos cumpliendo con los principios de la justicia. Otra cosa es que el aparato de justicia sea usado para perseguir arbitrariamente, inventándole casos. Por ejemplo, el caso que la persecución contra José Rubén Zamora o la persecución contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Son ficciones inventadas, espurias, que no existen, al mismo tiempo de que dejan libres a otras personas o les devuelven propiedades a personas que son... Ese es el ejercicio pervertido de la justicia. Lo que tiene que pasar es que en lo sucesivo la justicia tiene que funcionar. Si hay alguien que comete un delito, a esa persona hay que procesarla. Si una persona no comete un delito, esa persona no tiene nada que ver con el aparato de justicia. Quiero pasar a un punto muy importante, que una serie de elecciones que se van a dar el próximo año, en 2026, y precisamente analistas han mencionado de cómo las elecciones de la CC, TSE, MP, usted está al tanto de eso, pues van a definir el futuro de las próximas décadas en Guatemala. Entonces quería preguntarle, porque pasamos de tener un presidente que se metía en todo, hasta tener una CC que quedó a su medida, a uno que da la sensación que no ejerce plenamente el poder en todo el país que le da la presidencia. Y por tanto mi pregunta es, ¿cómo asegurar que esas elecciones vayan a responder a los intereses de la ciudadanía y no a los de un sistema y las mafias como históricamente ha pasado? Deme usted un ejemplo de lo que le parece que no es ejercer el poder. Por ejemplo, referido al tema que usted me está diciendo. Sí, por ejemplo, convocar a la ciudadanía para que se pueda, a los diferentes sectores para poder... Nosotros hemos hecho llamados continuos a, por ejemplo, pedirle a la gente, a los abogados decentes, que participen. Lo hicimos de una manera explícita y muy clara durante las elecciones del Colegio de Abogados. Y antes de eso, en las elecciones a la magistratura, hicimos los llamados correspondientes a que se votara por las personas por los candidatos que mostraban récords de decencia, etc. Y hacemos invitación a que la gente se movilice en esa dirección. Pero el Ejecutivo tiene que tener mucho cuidado en no tomar acciones que sean de intervención en otros sectores en otros poderes del Estado. Entonces, nosotros, por supuesto que le damos seguimiento, estamos al tanto, hacemos llamados continuos con las personas, precisamente porque creemos que efectivamente en ese año tan crítico nos vamos a jugar la democracia del país. Pero si yo estuviera haciendo convocatorias para reunir a gente, para alinear a un grupo alrededor de las elecciones en el Colegio de Abogados, asumiendo una posición o asumiendo una posición al otro lado, estaría violando principios constitucionales. ¿Qué es lo que quisieran en el Ministerio Público para generar precisamente el tipo de acciones que les permitiría tratar de decir aquí no hay un orden democrático? Entonces, yo lo que tengo que hacer es particularmente cuidadoso para no cruzar las líneas de injerencia en los asuntos de los otros poderes del Estado sin que yo no pueda dejar de emitir opinión. Emitimos opinión continuamente, hacemos llamados a la ciudadanía y fomentamos a los actores que creemos que son los más adecuados para estar ahí, sin tomar partido, que es lo que nos haría cruzar esa línea roja. Presidente, precisamente con eso, no es que se le pida como que actúe de manera ilegal, como posiblemente ha ocurrido en otros casos,
Y desde la hora, de hecho, si usted lee los editoriales, en ninguna oportunidad se le ha llamado a actuar de manera ilegal. Y precisamente la pregunta del MP era precisamente si va a terminar la fiscal general. Nunca pues se le está mencionando esa parte de ilegal, pero ¿cómo ejercer? Entonces, ¿cómo demostrarle a la gente que sí se está ejerciendo el poder que da la presidencia? ¿Cómo le responde a ellos entonces, teniendo la antesala de estas elecciones que vienen en 2026? El poder de la presidencia se ve en lo que estamos ejecutando como presidencia. Y empezamos por ahí. Empezamos diciéndole, por ejemplo, todo lo que se está haciendo en cada uno de los ministerios del Estado para ir respondiendo a las necesidades de la población. El Ejecutivo tiene un mandato. El mandato es responder a las necesidades de la población y es lo que estamos haciendo desde cada uno de esos espacios. Tenemos un mandato que nosotros mismos hemos asumido, que es el de la lucha contra la corrupción, y lo estamos haciendo de manera sistemática. La Comisión Nacional contra la Corrupción es una comisión que está trabajando, presentando, por un lado, ha acompañado a los ministerios a presentar las demandas cuando esto es lo que procede. Por el otro lado, está en todo un trabajo de promover la reforma de ciertos mecanismos o de formar a los cuerpos que se encargan de la probidad. Eso también lo hacemos. Si usted tiene una interpretación clara de cuál es el poder ejecutivo, puede ver que nosotros estamos implementando ese poder. Ahora, lo que la gente a veces quisiera es que el poder ejecutivo en Guatemala se ejerciera de acuerdo a principios que no son los principios democráticos, que son principios de corte más, debería ir, por ejemplo, usted lo dijo al comienzo de su pregunta, que la fiscal general va a terminar su mandato. Y hay gente que me ha dicho, pero ¿por qué no la voy a sacar? ¿O por qué no voy con la fuerza pública? Porque eso implicaría una ruptura constitucional. ¿Y cómo defiende usted la Constitución rompiendo la Constitución? ¿Cómo defiende usted la democracia sostenidamente violando los principios democráticos que la sostienen? ¿Cómo defiende usted el sistema democrático convirtiéndose en vulnerable ante lo que se pide? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos siendo muy conscientes de que nuestra tarea es derrotar a esas fuerzas, pero hacerlo desde el marco de la ley, hacerlo desde el marco de lo que las leyes nos permiten. Yo ya tengo presentada una iniciativa de ley ante el Congreso de la República. El Congreso es el que tiene que decidir si me va a dar esa potestad o no. En todo caso, a la próxima fiscal o al próximo fiscal lo nombro yo. No se va a quedar. Y ahora mencionó el Congreso, pasemos al Congreso. ¿Qué costo está dispuesto a pagar para que las cosas avancen en el Congreso? No entiendo su pregunta. Me refiero a, tienen varias iniciativas, viene el presupuesto también en camino para el próximo año. Le pregunto, por ejemplo, el presupuesto de 2025, se ingresaron 5,000 millones para los CODES, se mencionaba que era una maniobra incluso para que se pudiera aprobar el presupuesto, pero ahora teniendo en puerta todas estas iniciativas, el mismo presupuesto, ¿qué costos está dispuesto a pagar para que se puedan avanzar estas iniciativas? Le voy a decir qué costos no vamos a pagar. No vamos a entrar en una lógica de transaccional de dinero. No vamos a comprar votos. No vamos a regalarle puestos a la gente. No vamos a entrar en el tipo de arreglos transaccionales históricos. Lo que nosotros hemos hecho es que hemos dicho que lo que tenemos que encontrar es la convergencia entre los intereses de los distintos miembros del Congreso y el Gobierno de la República alrededor de lo que trata el presupuesto, que es el funcionamiento del Estado y la inversión pública. Pero entonces lo que hemos hecho es hablar, muy bien, quieren hablar, hablemos y encontremos intereses alrededor de cómo vamos a invertir el dinero público en los distintos territorios del país. Hemos aumentado las cantidades que se han dado a los consejos de desarrollo porque estamos convencidos de que lo que es necesario es aumentar el nivel de inversión pública en los territorios del país. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos introducido
una serie de paquetes de lucha contra la corrupción. Tenemos la ley contra el lavado de dinero, la ley de beneficiarios finales. El año pasado se aprobó la ley de la competencia. ¿Qué costo estamos dispuestos a asumir? Pues tenemos que ponernos de acuerdo, encontrar el espacio de transacción, pero lo que no vamos a hacer es caer en el baile de la corrupción que caracterizaba a los arreglos en el Congreso anteriormente. Presidente, ¿y están dispuestos a quedarse sin presupuesto para que no les aprueben el presupuesto 2026 si las demandas de los diputados pues cambian a lo que fue en 2025? Mire, nosotros tenemos un presupuesto y hemos diseñado un presupuesto para el 2026 que está pensado precisamente en los objetivos de desarrollo que tiene el país. Nosotros en cada una de las dependencias del Estado, se han venido identificando la distinta manera como podemos mejorar los servicios de salud mediante una mayor inversión en cierto tipo de servicios o acceso a medicinas o compra de equipamiento. Lo mismo en las distintas, en educación, en caminos, que es una de las áreas donde hemos encontrado más problemas porque encontramos un ministerio completamente atrapado por los sistemas corruptos. O sea, nosotros estamos muy claros de que el presupuesto tiene esos objetivos. Y para nosotros, mientras el presupuesto cumpla esos objetivos de servicio y de inversión, pues estamos dispuestos a discutir si se puede balancear o nivelar en algún punto o no dentro de las potestades que tiene el Congreso de la República. Ahora, si el Congreso de la República no quiere aprobar un presupuesto o pretende hacerlo en condiciones en donde hay mecanismos en donde se piden transacciones que el gobierno no está dispuesto a hacer, no lo vamos a hacer. ¿Y cree que este año se va a tener una junta directiva alineada a los intereses del gobierno? Y una vez más le pregunto, ¿qué acuerdos o concesiones estarían dispuestos a hacer? Mire, nosotros lo que creemos es que los acuerdos y las concesiones tienen que hacerse alrededor de la agenda legislativa. Y es en la agenda legislativa donde vamos a encontrar los intereses de empujar ciertos temas o otros. Hay bancadas que tienen una insistencia en cierto tipo de legislación, por ejemplo, dedicada a cuestiones rurales. Hay otras que quieren empujar una legislación alrededor de temas de desarrollo estratégico. Hay intereses en, por ejemplo, ayudar a ciertos sectores. Alrededor de esa agenda legislativa es donde nosotros creemos que hay que hacer los acuerdos, buscar las convergencias y establecer las concesiones. Y esperamos que efectivamente ahorita hay una situación compleja en el Congreso, porque es un Congreso pulverizado, es un Congreso con muchísimas facciones y partidos, sí. Pero confiamos en que al final se logre identificar a esa mayoría que está dispuesta a hacer un arreglo alrededor de una agenda legislativa de servicio al desarrollo del país. ¿Y habrá oficialismo participando en las elecciones, en el 2027? ¿Y con qué vehículo cree que podrían salir? Eso es algo que ya tendrá que verse y lo estarán viendo, ¿no? Uh-huh. No podemos tener claro cuál es la situación en este momento. Uh-huh. ¿Qué responde a quienes dicen que los excesos de Alejandro Yamatei y su pareja Miguel Martínez hicieron que usted ganara la presidencia, pues por el hartazgo que tenía la población? Y otros que mencionan que sus acciones más mesuradas le darían la presidencia a un populista que podría pactar con el crimen organizado. No entiendo la pregunta. Sí, la pregunta es, hay una percepción de que usted llegó a la presidencia porque existía un hartazgo de lo que se venía dando con el expresidente Alejandro Yamatei y su pareja Miguel Martínez, excesos, señalamientos de corrupción. Y ahora se menciona que sus acciones que han señalado como más mesuradas podrían darle la presidencia en las próximas elecciones a un populista que podría pactar con el crimen organizado. Ok. Bueno, mire. Es evidente que el mandato que yo recibí fue un mandato que venía de una decisión del pueblo de Guatemala de
decirle que no a esa estructura de corrupción que estaba enquistada en el Estado y que se venía reproduciendo de gobierno en gobierno. No hay ninguna duda que es una expresión colectiva de una voluntad por decir nosotros ya no queremos la continuidad de este sistema de cooptación corrupta del Estado, y eso me dio a mí la ventaja. Ahora, no sé, usted me hace a mí una pregunta, es el tipo de preguntas que yo digo que son de bola de cristal, y yo no tengo una bola de cristal. Ahora, la pregunta que tiene que existir es que si yo creo que el pueblo de Guatemala está dispuesto a entregarle el poder a un populista que va a pactar con el crimen organizado, creo que no. Yo creo que el pueblo de Guatemala tiene claro que el narcotráfico y el crimen organizado son de los peores cánceres que tenemos. De hecho, han sido de los elementos de los que se ha alimentado toda esa corrupción profunda del Estado y la cooptación del sistema de justicia y el sistema político que hemos sufrido durante tantos años. Dele crédito a la sociedad guatemalteca, dele crédito al pueblo de Guatemala, porque yo creo que el pueblo de Guatemala lo que hizo en la elección anterior fue decir que estaban rescatando la democracia. Recuerde, la resistencia, y los pueblos originarios lo repiten en cada momento, no estaban apoyando un gobierno, estaban apoyando el mantenimiento del sistema democrático. Yo creo que el pueblo de Guatemala va a tener claro que lo que va a estar en juego en las próximas elecciones efectivamente va a volver a ser el sistema democrático. Y no veo a un pueblo de Guatemala que se decida que va a darle el voto a quienes están aliados con el crimen organizado y con el narcotráfico. ¿Cómo maneja hoy los disensos en el gabinete? Pregunto porque pues hay una fracción en el Congreso, pues está el Grupo Raíces y el Grupo Semilla. Inicialmente pues era uno solo, el oficialismo. ¿Hay disensos? ¿Cómo los maneja? Mire, en el gabinete operamos de manera unificada y alrededor de un plan de trabajo. No hay esa división del Congreso de la República, no se refleja dentro del gabinete. Diferencias de opinión ha habido, y no de ahorita, ha habido desde el comienzo entre distintos ministros y alrededor de las distintas cuestiones, y se resuelven como se tienen que resolver en todo equipo de trabajo, mediante una discusión sobre la base de evidencia, de datos, y una atención a cuál es la política general de gobierno, cuáles son sus objetivos, qué es lo que hemos establecido. Y esos son documentos que están claros. De manera que no hay nada que refleje algún tipo de división o escisión como la que usted señala. Pasemos al tema del narcotráfico, un tema complejo por varios años y en la región, ¿verdad? ¿Cree usted que Guatemala puede afrontarla sola o necesita la ayuda de Estados Unidos para enfrentarse al narcotráfico, por ejemplo, con presencia militar? A ver, el narcotráfico es un fenómeno transnacional. Para poder derrotarlo, lo que se necesita es la participación de los distintos países que estamos afectados por ese fenómeno. Por eso es que nosotros mantenemos una política de coordinación con distintos actores en la lucha contra el narcotráfico, que pasa, por ejemplo, con las reuniones del Grupo de Seguridad de Alto Nivel con México, que estamos llevando a cabo. Usted lo vio en la reunión que tuvimos con la presidenta Sheinbaum, donde se hizo referencia al trabajo de recuperación de este nivel de coordinación que se había perdido, que nosotros recuperamos y que ha tenido ya dado lugar a una serie de reuniones, que habrá otra en el mes de octubre que tendrá lugar acá. Y por el otro lado, con los Estados Unidos, con programas de cooperación al combate al narcotráfico, como los que ya se han venido tomando desde hace algunos años, pero que con nuestro gobierno hemos reforzado y que nos ha permitido precisamente tener esos resultados tan notables en términos de incautación de drogas. La incautación de drogas en mi gobierno se ha multiplicado por 3. El espacio de maniobra que han tenido históricamente los carteles al mover droga en los distintos espacios se ha reducido.
una sola traza aérea ha existido en estos 18 meses de gobierno y hemos capturado, no sé, ya van 3 toneladas de cocaína, porque tenemos por primera vez en la historia la capacidad de tener control sobre nuestra agua territorial gracias a la inversión que hemos venido haciendo con el Ejército de Guatemala para que la Marina cuente con los buques necesarios para hacerlo. Para todo esto nosotros necesitamos tener coordinación con las fuerzas de seguridad de los distintos países vecinos y países como los Estados Unidos, que son un país de destino. Y, por ejemplo, tenemos mecanismos continuos de capacitación y de apoyo técnico que son esenciales para poder fortalecer nuestra capacidad de enfrentar a la droga. ¿Y se contemplan bases militares? ¿Bases guatemaltecas? Sí. Estamos abriendo la base BOS en la Brigada de la Selva. Está abriendo una base que vamos a inaugurar creo que en noviembre o en diciembre por la zona del Naranjo, en el Petén, en donde estaba la base, el Pozo Shan de Perenco. Tenemos un centro de operaciones interinstitucional para poder hacer un ejercicio de recuperación, y estamos fortaleciendo, por ejemplo, las operaciones fronterizas como Cinturón de Fuego en la frontera con México, la capacidad de interdicción marítima. Tanto el Ejército de Guatemala como la Policía Nacional continuamente están adaptándose para esta lucha contra el narcotráfico. ¿Y eso sería en conjunto con Estados Unidos? ¿Se ha planteado esa posibilidad de tener esas bases, por ejemplo? ¿Bases militares? ¿Norteamericanas de otro país? ¿No? No está dentro de los planes, por ejemplo, para abordar ese tema del narcotráfico, precisamente porque se mencionaba que era algo transnacional. Preguntar. No, ni tampoco se ha pedido, ni nosotros lo hemos planteado, porque lo que hacemos, colaboramos, trabajamos en conjunto en operaciones que siempre están bajo el mando de las fuerzas de seguridad guatemaltecas, ya sea militares o policiales, y con apoyo de, por ejemplo, capacitación y equipo de los Estados Unidos de América, inteligencia de muchos países, con coordinación con las fuerzas mexicanas, pero son operaciones fundamentalmente dirigidas por las fuerzas de seguridad de Guatemala, el Ejército y la Policía Nacional Civil. Presidente, nos gustaría continuar aquí conversando todo el día de muchos temas que hay en el país, pero creo que para ir concluyendo, quisiera que usted nos pudiera explicar cuál es el concepto de infraestructura estratégica que se tiene en la administración, qué tipo de proyectos se materializarían, porque está el tema de los puertos, usted muy bien lo mencionaba al inicio, el tren, toda la infraestructura de carreteras y demás. Sí. Mire, un país para poder desarrollarse económicamente necesita contar con las vías de comunicación internas que permiten que la gente y los productos circulen a lo largo del país, pero también que lo conecten con internacionalmente, que permitan que haya un flujo del comercio y de las personas en todas direcciones. Guatemala había dejado de invertir en el desarrollo de su infraestructura de transporte de una manera penosa. Por eso es que tenemos ahora la situación de cuello de botella en Puerto Quetzal, o, por ejemplo, recuérdese que nosotros recibimos el aeropuerto de La Aurora a punto de ser desertificado para recepción de vuelos provenientes de Estados Unidos porque no reunía ya las condiciones de operación segura, de operación de seguridad en temas de manejo de tráfico aéreo, de pista, etcétera, que son exigidos por la FAA en los Estados Unidos. Y estuvimos a meses, porque ya se había recibido una auditoría y no se había actuado sobre ella. Nosotros decidimos empezar a actuar para empezar a resolver
esos problemas, que son problemas que no se pueden resolver de la noche a la mañana. La construcción de un puerto no dura 2 años, no dura 3 años, dura mínimo 5 o 6 años. La construcción de un ferrocarril son proyectos que duran también varios años. Se puede inaugurar un ramal por acá, pero hasta que está todo construido son esfuerzos de 10 años o de más años. La recuperación de una red de aeropuertos, la construcción de un aeropuerto, la ampliación de un aeropuerto, son proyectos que duran varios años. Inclusive solo las fases de licitación y de diseño suelen tomar mucho tiempo. Durante mucho tiempo los gobiernos en Guatemala habían decidido que no les interesaba invertir en esos proyectos porque nunca los iban a inaugurar. Porque como son 4 años, entonces nadie iba a estar cortando la cinta de un aeropuerto o de un puerto porque son proyectos que toman muchísimo tiempo. Son proyectos además que requieren inversiones bastante considerables, que son posibles si existe la confianza de distintos actores internacionales, privados y públicos, para sumarse a los esfuerzos nacionales, porque son proyectos que no pueden ser cubiertos exclusivamente con fondos nacionales, requieren todo tipo, una ingeniería financiera compleja. Nosotros hemos tomado la decisión de que no podíamos hacer que sencillamente porque no vamos a tener la posibilidad de cortar la cinta en un puerto, vamos a dejar de invertir en la transformación del puerto. Y entonces identificamos que los puertos no funcionaban, que en los aeropuertos la Aurora estaba en estado crítico y el resto de los aeropuertos del país estaban también prácticamente abandonados. Sí, el de Escuintla, por ejemplo. El de Escuintla, bueno, que además con un caso de corrupción terrible. Sí. Que los trenes, es una vergüenza que Guatemala haya permitido, el país haya permitido que se desapareciera el sistema ferroviario del país. Generalmente los países van construyendo y van ampliando. No, nosotros dejamos que se cayera y ya no hay tren. Y no hay nada más eficiente para el transporte de carga que el tren. Y eso permite inversiones en infraestructura y las carreteras, que también se había dejado de invertir y que había dejado de desarrollarse de una manera muy clara. Entonces, nosotros lo que hicimos es retomar esa visión y pensar no en lo que vamos a estar logrando ahorita. Ay, sí, yo quiero cortar la cintita. Aquí lo que tenemos que hacer es sentar las bases del país para que dentro de 10 años este país no esté siempre quejándose de que no nos alcanzan los puertos, el aeropuerto ya está por caerse, no hay medios de transporte masivo en las ciudades y tengamos una infraestructura de puertos, de metro, de ferrocarriles, de aeropuertos que en conjunto le provean al país esa plataforma que va a permitir que efectivamente seamos muy atractivos para la inversión internacional. Sin ese tipo de elementos, nosotros tenemos una posición privilegiada dentro de América, del continente americano, que hemos desaprovechado porque no se ha invertido precisamente en ese tema. Imagínense, de nosotros depende conectar la gran red de ferrocarriles que empieza en Canadá y termina en la frontera de entre México y Guatemala con el resto de Mesoamérica y de ahí para abajo. Que es algo que había estado abandonado. Que es absolutamente abandonado. Si no vamos nosotros tenemos el potencial de construir acá un hub, porque además tenemos un potencial turístico enorme y un potencial de producción económica grande, un hub aéreo, pero no lo vamos a hacer si tenemos aeropuertos de segunda clase, porque no invertimos en ellos. Y eso es lo que estamos empezando a remediar y es esa visión de inversión en infraestructura estratégica que nosotros estamos realizando. Hemos firmado con el Cuerpo de Ingenieros para el desarrollo de la red de el puerto. Estamos viendo la red ferroviaria con ellos. Con el Banco Mundial estamos trabajando en la recuperación de los aeropuertos. Hemos firmado con el gobierno mexicano y vamos a empezar a desarrollar el Tren Maya. Estamos explorando también con el ejército norteamericano la construcción del metro de la ciudad de Guatemala. Es decir, son todos proyectos que van a incidir en crear condiciones de desarrollo del país, no para los próximos 3 años, para los próximos 30 años.
Presidente, muchas gracias por el espacio para la entrevista. Quedaron varios temas pendientes, pero esperamos que podamos continuarlos. Esperamos que esta vez sea desde el estudio de la hora y muchas gracias de nuevo. Con mucho gusto, Grecia. Gracias.